Gracias. ¿Quién nos acompaña de tecnologías educativas? Gracias por la grabación. Hola, Octavio. Buenos días, doctor. Buenos días. Neymar, de nuevo, buenos días. Bueno, vamos a tratar este tema de la argumentación contextual, que es un tema peculiar porque, a mi parecer, demuestra la originalidad que hay en la jurisprudencia y en la argumentación y en la interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Yo sé que va a sonar, esta clase va a ser un poco chauvinista, ¿no? Va a sonar mucho como a, pues sí, por un lado van a decir ustedes, pues es una cosa que parece sencilla como conclusión, un sistema al que pues eventualmente se tenía que llegar, que parecía como evidente, no sé cómo comentarlo, ¿no? Pero pues de alguna forma sí es cierto, o sea, es un tema que parece obvio, pero que finalmente, o sea, digamos, fue la justicia electoral la que se decidió hacer a dar ese paso adelante, ¿no? ¿De qué va este asunto, no? Pues resulta que la argumentación en sede judicial electoral se topó con un tema que de alguna forma le implicó un ejercicio distinto, ¿no? Al que venía haciendo. Y entonces, bueno, pues resulta que cuando hace unos 15 años más o menos, ¿no? Encontramos que la justicia electoral tiene que decidir sobre cuestiones que implican o comportan otra cultura, pues ahí es donde se ponen las cosas interesantes, ¿no? O sea, cuando detectamos, justo a partir del artículo 2º constitucional, que se tiene que respetar el sistema político electoral de las comunidades indígenas, como lo indica la Constitución, por el principio de autonomía. Entonces, que de alguna manera igual, fíjense, aquí se suma todo, o sea, aquí viene como a caer todo, ¿no? Por un tema de interpretación convencional, el juez electoral, la jueza electoral, tienen la obligación de hacer esta casación, por llamarlo así, ¿no? Este match, ¿no? Es decir, tienen que interpretar que los tratados internacionales pues involucran una serie de obligaciones, y una de estas obligaciones provenientes del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obliga a que todas las autoridades del Estado mexicano tengan que tener en consideración y tener en cuenta a las personas, en principio, y en segundo lugar, a la cultura a la que las personas pertenecen, ¿no? Entonces, esto pues implica no un tema menor, es un tema importante, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar cuando yo me tope con una persona que dice pertenecer a una cultura, a una comunidad indígena distinta a la que en la que se generó el marco normativo con el que estoy actuando, ¿no? Con el que estoy haciendo el ejercicio de interpretación, ¿no? No sé si me explico. O sea, tengo un marco referencial normativo que llamamos Sistema Electoral Mexicano, y ahí está la Constitución y una serie de leyes, pero es la misma Constitución la que me está diciendo que tengo que tener dentro de esto que sofisticadamente se llama bloque de constitucionalidad, también en consideración ahí va el tema, ¿no? La palabrota, el contexto normativo. El contexto normativo propio, alguien le llama interno, de esa comunidad, ¿no? Entonces, como verán ustedes, el reto hermenéutico es muy desafiante, ¿no? O sea,
pues supone que en principio estos principios legendarios provenientes del derecho romano, pues no sirven, ¿no? O sea, esto de tú dame los hechos que yo te daré el derecho, o sea, el tribunal, el juez tiene el derecho, en este caso no tiene el derecho. O sea, sí, el derecho está en manos de los actores en los cuales se está desenvolviendo o desarrollando el conflicto. ¿Sí? Sí se nota este tema. Es decir, viene a desestructurar todo lo que entendemos como derecho, ¿no? El tema de la subsunción, el tema del silogismo, ¿no? No funciona aquí, porque en cuanto entras en contacto con un conflicto comunitario, pues se encienden todas esas alertas, ¿no? Estas alertas convencionales y constitucionales. Ojo, señor juez, señora jueza, tiene que tener en cuenta el contexto normativo de la comunidad a la que está usted juzgando. Entonces, eso que, digamos, de alguna forma deriva como estoy diciendo, de esta interpretación constitucional convencional, ¿no? A partir del bloque de constitucionalidad, a partir del artículo 2 constitucional. Entonces, supone un ejercicio, por eso les decía, parece obvio, ¿no? Un ejercicio en el que cuando se trata de un litigio, de un conflicto que se desarrolla dentro de una comunidad denominada indígena, ya cada vez tenemos más problemas para las denominaciones, entonces tiene que venir un tipo de argumentación distinta. Un tipo de argumentación que no es convencional en el sentido de recurrente o normal, ¿no? Sino que tiene que venir una argumentación en función del contexto. A eso es a lo que llamamos argumentación contextual. Una argumentación que tiene como prioridad hacer una interpretación a partir de los elementos propios e idiosincráticos de la cultura en la que se está desarrollando el conflicto. ¿Sí? Entonces, pues aquí nos topamos con varias cosas, ¿no? O sea, si ustedes van, esto es una línea jurisprudencial, o sea, si ustedes van al buscador de jurisprudencia del Tribunal Electoral y ponen la palabra contexto, les van a salir múltiples cosas referentes a esto que estoy diciendo, ¿no? Y una de ellas es concretamente referida a la justicia intercultural, ¿no? Entonces, digamos que la palabra contexto resulta pues una incorporación al léxico de la justicia electoral que, insisto, puede resultar obvio, evidente, pero que en realidad trae un bagaje, trae unos contenidos muy profundos y pues yo diría, además, muy desafiantes, ¿no? Por lo que estaba comentando hace. ¿Por qué? Pues porque contexto es una palabra que se utiliza dentro de la antropología, ¿no? O sea, nos vamos a ir con calma porque, pues, obviamente todos estos temas son, como les decía yo, muy novedosos y resultan para nosotros a veces, pues, hasta choqueantes, ¿no? Es decir, o sea, no son las cosas que tradicionalmente nos explican en la argumentación jurídica, ¿no? En la argumentación jurídica normalmente lo que resaltan o destacan es el marco normativo, no el contexto. O sea, que te digan que para hacer esta famosa subsunción lo que tienes que utilizar es el contexto, pues eso te saca mucho de onda, ¿no? Por decirlo de una manera. Bueno, contexto entonces es una palabra que usan los antropólogos, ¿no? Por ejemplo, hay un texto, y fíjense qué interesante este uso de los prefijos o de los sufijos, de un libro, vamos a decirlo así, un libro de Clifford Geertz que se llama leer un contexto como un texto. Juega con estas palabras, ¿no? Leer un contexto como un texto, ¿no?
Si ustedes se fijan, exacto, si ponemos la palabra texto y le ponemos el prefijo con, cambia absolutamente, ¿no? Si le ponemos pre, cambia, ¿no? Otra vez pretexto, contexto y texto, ¿no? ¿Qué significa esta etimología o qué tiene? El texto tiene que ver con textil, ¿no? O sea, tiene que ver con tejido, tiene que ver con armado, ¿no? Con ensamble, si quieren ustedes, ¿no? Entonces, ahí se va tejiendo literalmente algo que eventualmente va a tener un significado, va a contener un mensaje, va a traer una serie de códigos que nos va a dar, ahorita decimos algo, Octavio Mora. Entonces, bueno, el texto lo hemos referido siempre a signos gráficos plasmados o de un título o un medio en el que se dan para tener esa perenidad y ser traducidos o leídos o interpretados por más personas. Es decir, el texto se vuelve casi un objeto, pero aquí está muy interesante porque actualmente pues se habla de transtextualidad, ¿no? O sea, es decir, el que ese mecanismo nos haya servido para comunicar ideas. Fíjense que, o sea, esto es profundísimo, pero a veces perdemos digamos, esa forma de analizar las cosas, ¿no? Porque finalmente una sentencia o donde se plasma un tipo de argumentación, pues es un texto. Pero aunque nosotros podamos descifrar los gráficos de alguna manera y podamos darle un sentido, incluso un sentido común y que todos compartamos, digamos, el mismo significado, pues hoy se ha descubierto que es muy difícil ajustarse a un tipo de literalidad, ¿no? O sea, es decir, que aún por más esfuerzos que hagamos de mantener rígida la interpretación de un texto, pues normalmente siempre hay cosas entre líneas, y hay cosas que se pueden entender más allá y cosas que quedaron fuera, ¿no? Y por eso es que esta comodidad que a veces sentimos con los textos, como puede ser el de una sentencia, hoy por hoy pues se está poniendo en tela de juicio, ¿no? O sea, se está criticando, deconstruyendo, al grado pues que dicen que incluso esa complejidad con la que se elaboran las sentencias es contraproducente dentro de un sistema democrático, ¿no? Y por eso hablamos de justicia abierta y por eso hablamos del lenguaje ciudadano, porque pues eventualmente entonces no todo mundo entiende lo mismo cuando se enfrenta a la lectura de ese texto, ¿no? Entonces, estoy siendo muy cauteloso y me estoy yendo por pasos, ¿no? Con este asunto. Bueno, pero así como nosotros hemos desarrollado unas capacidades para leer esos signos gráficos e interpretarlos, y que, insisto, hoy se pone en tela de juicio esa capacidad y esas certezas que teníamos sobre ello, bueno, pues eventualmente esas son representaciones de algo que está más allá de esas líneas y de esos gráficos, ¿no? Y eso que está más allá es el contexto, ¿no? Entonces, ustedes han oído múltiples frases, ¿no? Como un texto sin contexto, pues es muy difícil leerlo, ¿no? O sea, si uno no entiende a qué se refiere, entonces, vamos a decirlo así, los textos siempre tienen un contexto. Esa es la primera cuestión, ¿no? Es decir, que no hay un texto que sea huérfano. Todos los textos surgen de alguien que y de una serie de prácticas, de una serie de formas, y eso los lleva a ser entendibles o no por un grupo de intérpretes que tienen acceso a ese código, ¿no? Bueno, entonces, esa es la primera cuestión. Toda la argumentación jurídica que está plasmada en textos y que eventualmente se descontextualiza. O sea, es decir, que por este afán de la abstracción, de la generalización, que viene con esta presunción de la ley, ¿no? La ley es general, abstracta, porque eso supuestamente genera igualdad. Hoy la teoría del derecho la ha puesto en duda, ¿no? O sea, es eso de la igualdad ante la ley,
diría yo, absolutamente objetivo, ¿no? Por más cosas que hemos hecho, por mantener esa supuesta realidad posible, ¿no? Entonces, relaciones texto muchísimas. Y yo incluso el pretexto, porque el pretexto es esa parte que está implícita en la propia elaboración del texto y posteriormente lectura, interpretación y ¿no? Otra cosa como que obviamos, ¿no? Yo jugando un poco en Twitter puse esta semana una cosa así como, o sea, pues es que ya, o sea, Twitter es para eso, ¿no? O sea, un poco para, pues, polarizar, poner cosas ahí, frases curiosas y eso. Bueno, yo ponía que si podíamos afirmar, así como si ¿cómo era? A ver, bueno, era así como si el formalismo, creo que sí, si el formalismo jurídico era un asunto patriarcal, ¿no? Y bueno, pues ahí la gente se dio luego contestando, pero hubo una respuesta que me llamó la atención porque decía que lo que muchas personas piensan, ¿no? Es que la ley es neutra, la ley es un objeto, la ley no puede contener ideología, la ley no puede ser patriarcal porque la ley está hecha sin género y cosas, ¿no? Pero, o sea, en realidad, pues la ley está construida, y bueno, porque yo además estaba hablando del formalismo, pero bueno, acá se fueron como a la ley, ¿no? Pues la ley obviamente está construida a partir de un contexto. Y si quien la construye, su contexto es un contexto en el que la lectura que hace, pues es a partir de un privilegio, o de una preeminencia o de una prerrogativa, pues seguramente, y además no es consciente de ello, pues seguramente sí elaborará en alguna medida lo que haga, lo que produzca, pues tendrá parte de ese sesgo, ¿no? O sea, es normal. Entonces, es normal pensar, pues, que la legislación, que la ley tiene, puesto que fue elaborada por varones, pues tiene un sesgo patriarcal, ¿no? O sea, no es nada escandaloso. O sea, yo sé que, pues, a alguien le puede molestar un poco esta aseveración, pero digamos, es sensato pensar que es así, ¿no? ¿Cómo es sensato pensar que la legislación nuestra está cargada de una prerrogativa mestiza, no considerando muchas de las cuestiones o sea, nadie se puso a pensar cuando elaboraban la ley, pues que tenía que tener en consideración a las demás culturas. Así que el artículo 2 vendría a corregir un poco esa deficiencia. Entonces, volviendo a nuestra argumentación, bueno, pues esa ley en un contexto distinto, con un contexto cultural distinto, pues tiene otras implicaciones, tiene otras repercusiones y en principio, pues podríamos decir, y esto yo sé que puede molestar mucho, pero puede resultar hasta ilegítima, ¿no? Esto es bien complicado entenderlo dentro del derecho intercultural, ¿no? ¿Por qué va a ser ilegítimo pues un derecho que se alcanzó por consenso, que se alcanzó por mayorías? Pues justo por eso, porque esta generación viene a decir, pues sí, pero ahora hay que tener en cuenta a esas minorías, ¿no? Entonces, bueno, el contexto puede significar muchas cosas. En antropología normalmente significa un espacio físico, un lugar que se ha de observar, un lugar que se va a estudiar, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, el contexto es un espacio. En este caso, entonces, por contexto podríamos estar entendiendo, pues, el espacio en el que una cultura se desarrolla, ¿no? Eso es muy complejo. Parece muy sencillo, pero es súper complejo, porque los pueblos y comunidades originarias pueden no adaptarse a nuestras categorías espaciales. O sea, tenemos grupos indígenas o pueblos indígenas que se mueven dentro de distintas entidades federativas, dentro de distintos estados de la federación. Hay incluso comunidades indígenas que son nómadas.
Es más, hay comunidades indígenas que son transnacionales, o sea, sí que pasan de un país a otro, ¿no? Pues tienen permiso de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos porque sus tradiciones han sido así, ¿no? Entonces, este es el primer tema, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el espacio físico? Sí, Octavio, adelante. Ahorita te contesto, ¿eh? No, eso que comenta, pues yo estoy acá en el norte del estado, del país y en un lugar fronterizo. Entonces aquí los grupos como pues el Tratado de Guadalupe Hidalgo y el de tanto el de 1848 como la Mesilla de 1853, pues divide las comunidades, pero ellos cruzan las etnias Cucapás, los ópatas, los pápagos, como le llaman por aquí en Sonora, en Baja California, Sonora. Ellos cruzan, los americanos no les dicen nada, les dan hasta una identificación especial, dice Tribal ID, y con eso cruzan y tienen la doble ciudadanía, no les puedo decir nada. Nosotros sí nos paran ahí tu pasaporte o a los hermanos centroamericanos que están pidiendo refugio y ellos llegan y son ciudadanos americanos. Entonces, como tienen su canción, la frontera, nosotros ya estábamos aquí y la división de las fronteras fue cosa de ustedes, de los españoles y luego de los americanos y los norteamericanos con la guerra del siglo XIX. Pero ellos tienen su derecho, tienen su reserva, tienen su bienes comunales aquí conforme a la ley agraria en la parte mexicana, y en Estados Unidos cruzan y tienen su reserva y ahí ellos son la ley, tienen sus propias policías, sus propias cortes y entran y salen de Estados Unidos a México como si nada, no, le tiene que pedir permiso hasta la migra, la Border Patrol para poder entrar a su reservación a perseguir a alguien en el lado americano, así. Entonces ellos se identifican, se autoadscriben y el gobierno de los dos países les tiene que reconocer eso porque pues le reconoció su personalidad. Incluso ahí al momento de celebrar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, vienen cláusulas de combatir hasta los apaches, ¿no? Reconocer ellos hacen una diferenciación en México, Estados Unidos, de los grupos originarios pacíficos y los grupos originarios que estuvieron combativos todavía en gran parte del siglo XIX. Pero eso que comentas tú es cierto, ellos entran y son nómadas, ¿no? Pueden estar un tiempo aquí en México, en Sonora y en Chihuahua, y al rato se van a Estados Unidos, están en Arizona y en Nuevo México, y así están entrando y saliendo sin ningún problema, ¿no? Tiene las dos nacionalidades, así como están los menonitas o los levarón, por así decirlo, pero esos pueblos originarios entran y ellos tienen sus propias cortes, tienen casinos en Estados Unidos, prohibido el juego en Estados Unidos, pero una sentencia de la corte los considera naciones independientes contratados y ahí le reconocieron derecho al juego. Entonces en Arizona, aquí que es el estado limítrofe con Sonora, no hay casinos, pero si tú quieres ir a un casino con un centro comercial bueno, entras a la reservación de ellos y ahí tienen todo, ¿no? Porque estás en otro país, aparentemente, ¿no? Pero toda esa cuestión de los pueblos originarios que son nómadas y que están entrando libre de un país a otro y que el gobierno les reconoce pues ese carácter, ¿no? Su doble nacionalidad y su derecho al tránsito de un lado a otro, ¿no? Sí, mira, y es justo eso, o sea, justo ayer estaba platicando con Alejandro Lozano, ¿no? Y le decía, aquí el tema es ese, el tema es que, sí, como lo acabo de expresar, nuestras categorías espaciales no corresponden con las categorías de muchas de estas comunidades, ¿no? Y entonces ese es el ejercicio, digamos, pues, de generar consensos, de llegar a puntos comunes, ¿no? No es fácil, porque además esto se va a empezar a complicar más. Si quieres, de una vez le entramos a este asunto de las equiparables, ¿no? Las comunidades equiparables. Yo sinceramente creo que es un periodo de ajuste. O sea, yo creo que estas comunidades equiparables no son comunidades autóctonas o originarias o indígenas, ¿no? O sea, es un, digamos, es un tema pues, de malentender la cuestión intercultural, ¿no? Es un tema donde se confunde interculturalidad con multiculturalismo y que pues eso puede llegar a representar pues un riesgo, un peligro en su momento, ¿no? Hay quien dice que esto es por un tipo de oportunismo político, ¿no? Es lo que estuve escuchando, ¿no? O sea, que hay, pues lo voy a decir así, perdón, pero que hay tribunales electorales locales, pues que están viendo como una oportunidad, ¿no? Digamos, dar acceso a estas, pero en realidad, o sea, dentro de toda la bibliografía y de todo el análisis interamericano, o sea, de la corte incluido y de la doctrina, pues estas comunidades no deberían de ser equiparables a comunidades indígenas, ¿no?
caso distinto al de la comunidad afromexicana, que es así, entra, ¿no? Yo entonces lo que estoy tratando de entender es que se trata de un periodo de ajuste y que en algún momento nos va a quedar claro, ¿no? Porque claro, o sea, entonces, o sea, esto no tendría fin, ¿no? O sea, es decir, este oportunismo pues llevaría a que, pues si yo tengo una comunidad de tal tipo donde incluso se trastocan algunos de los esto es lo complicado, ¿no? De los valores republicanos o de los valores democráticos, o eso entonces se va a permitir justo porque este tema de equiparar la autonomía es una pregunta, ¿no? Complicada y difícil, ¿no? Justo en el tema del contexto todavía hay muchos retos interesantes porque muchas comunidades indígenas migrantes, por ejemplo, hay mayor número de indígenas a veces en los Estados Unidos que en los propios pueblos de origen de donde partieron, ¿no? Dentro de muchos pueblos indígenas que han sido desplazados sobre todo en estados del sur y terminan migrando hacia el centro o estados del norte, donde pues de repente, imagínense, ¿no? O sea, había, no sé, pues 500 personas mestizas y de repente pues llega un grupo de desplazados de 1,500 o 2,000 personas, pues ya ahí en ese momento ameritaría una consulta para ver si en la siguiente elección se pudiera elegir por sistema normativo propio, porque ya hay un mayor número de personas indígenas que de mestizas. Eso va a representar también problemas. Octavio, adelante. Sí, eso, yo trabajé en el Tribunal Electoral en una experiencia anterior a ahorita que está en el Poder Judicial aquí local en Sonora, y pasó con una comunidad del sur. Como aquí en Sonora, en el marco normativo, hay regidores étnicos en ciertos municipios que ellos acceden y toman protesta el 16 de septiembre cada 3 años que se instala el municipio en la sesión del ayuntamiento. Y llegó un grupo étnico del sur y pidió eso. Entonces, el OPLE y el tribunal le contestaron, espérate, pues esos son para los grupos originarios nuestros, ¿no? No, pues que nosotros estamos aquí, somos trabajadores migrantes, venían de Oaxaca. Y se les negó y recurrieron a Sala Guadalajara y confirmó, porque pues, no puede haber dos regidores étnicos, ¿no? Dice es uno por municipio y son originarios, como desde San Luis de Colorado hasta el sur, que los últimos grupos reconocidos fueron los guajirillos, que fue la clase de ayer, y que incluso ellos ya eligen su regidor, y el motivo de ellos fue constituirse porque estaban oponiéndose a una obra, que era una presa en sus terrenos ancestrales. Entonces, el caso de que tenemos en la costa de Hermosillo o acá en el norte grupos que vienen, se desplazan, pero por trabajo migrante, hacen el recorrido y terminan en Baja California, incluso en Estados Unidos, ¿no? Tienen hasta visa de trabajo. Y pues, pues vamos, si aquí a los grupos originarios de Sonora les dieron su regidora étnica, pues a nosotros también, ¿no? Entonces se hizo el planteamiento y se les negó. Dijeron, es que ustedes, si bien es cierto, residen en cierta época del año aquí en el estado de Sonora, temporada, pues ustedes no, su cosmovisión y su arraigo no es igual a los yaquis, a los eris, a los apaches, a los mayos, a los grupos originarios aquí del norte del país. Entonces, se les negó, pues presentaron eso, si mal no recuerdo, en el proceso electoral de 2015 y recurrieron y negativa, y terminó el asunto en Sala de Guadalajara y confirmó la negativa de darles una regiduría étnica, porque ya había una regiduría étnica asignada a un grupo originario que tiene bastante tiempo. Obviamente el grupo originario respectivo pues se defendió y compareció como terceros. Oye, pues nosotros luchamos para tener esto y tú estás llegando de fuera porque tú no, ni siquiera ni siquiera estás aclimatada a nuestras temperaturas de 50, 60 grados centígrados, nomás llega el calor y ustedes se van. Nosotros aquí vivimos todo el año, haga frío o haga calor, ¿no? Entonces fue una situación interesante porque ellos quisieron acceder a ese derecho que la Constitución y la ley electoral y la ley de gobierno de administración municipal les da a los grupos originarios de Sonora. Sí, pues miren, yo justo le estaba diciendo a este colega Alejandro Lozano, le dije, mira, lo que plantea todos estos temas y concretamente el de la argumentación contextual, pues supone la incorporación de competencias que hoy no tenemos, porque esto supone una interpretación y una argumentación mucho más dinámica y flexible, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué más quisiéramos llegar como a modelos o a categorías que homogeneicen los casos, pero eso no es posible. O sea, le dije, tan es así que en cada elección se hace la redistritación, y ahora que estamos con el tema de las acciones afirmativas para grupos indígenas, pues en cada caso se tendrá que hacer
siempre un cálculo distinto, ¿no? O sea, es decir, casi cada caso tendrá que tomarse con sus consideraciones especiales, ¿no? Con sus características particulares. Entonces, en un escenario así, lo que necesitamos son más competencias. Por eso es que este diplomado está planteado así, más como para adquirir las competencias que como para plantear casos paradigmáticos, porque me parece que lo paradigmático cada vez va a ser más difícil, ¿no? Cada caso va teniendo particularidades y peculiaridades, porque además tenemos que sumar la interseccionalidad, o sea, tenemos que sumar el tema de género, tenemos que sumar el tema incluso de la condición de migrantes o de inmigrantes, y entonces todo eso, o sea, hacer un caldo de cultivo, un área de oportunidad para poder argumentar, pues, de otro modo, ¿no? No en función, insisto, de parámetros normativos infranqueables o inflexibles, sino al contrario, ¿no? O sea, características, que es lo que está planteando. Fíjate, ahorita en poco tiempo, Octavio, tú señalaste algunas características como el clima, por ejemplo, ¿no? La adaptabilidad. El tema también, o sea, ¿por qué es interseccional? Pues porque esa gente no viene, vamos a decirlo así, de motu propio, ¿no? O sea, a lo mejor fueron desplazados, o sea, a lo mejor sufrieron un tipo de violencia, o sea, entonces son muchas las condiciones y esto va a ir en aumento. ¿Por qué? Pues porque está aumentando la población, porque están aumentando los temas de inseguridad y de violencia y eso hace que la gente se mueva y eso hace, bueno, hasta la corrupción inmobiliaria. Había un caso en Oaxaca donde pues, había una comunidad indígena, el Tule, y de repente pues ahí van y hacen unos fraccionamientos, pues eso, comprando licencias, pagando permisos, mordida, lo que sea, y entonces de la noche a la mañana, pues ya ahí hay una serie de edificios, de casas de interés social con una población mestiza que está dentro del espacio en el que esa comunidad indígena está, ¿no? Y se genera de la noche a la mañana un problema de derechos político-electorales. Sí, de hecho, aquí en Puerto Peñasco, donde resido, están haciendo la comisión, la planta fotovoltaica más grande de América Latina. Tuvieron que hacer dos consultas a los pueblos originarios, primero a los que vivían aquí y luego a los migrantes. Tuvieron que hacer una convocatoria que vinieron de Estados Unidos a dar el consentimiento para esa obra porque iba a pasar por un lado de sus territorios sagrados, ahí las líneas de conducción de la CFE. Entonces, lo que usted menciona, la migración y la interseccionalidad, ok, hicimos una consulta, oye, pero faltamos nosotros los que estamos en Estados Unidos y que vamos a México los fines de semana, ¿no? Bueno, pues ya que vengan todos. Y otra segunda consulta porque la CFE detuvo una semana la obra y aquí pues es una obra prioritaria, ¿no? Para el desarrollo aquí del país y tuvieron que hacer doble consulta sobre ese tema, ¿no? Por la cuestión de la obra de trascendencia y más porque pues es una obra de impacto y el ejemplo de las energías limpias del gobierno federal. Entonces, doble consulta tuvo que hacer la Comisión Federal de Electricidad aquí con el grupo originario en Puerto Peñasco sobre esa planta de energía solar que están construyendo. Entonces, ¿por qué? Porque hoy pues, están entrando gente aquí sin, nosotros no sabemos de qué se trata, qué andan haciendo aquí en el desierto donde están nuestros lugares sagrados, ¿no? Sí, no, pues mira, y es que el tema es ese, ¿no? Por eso es que todo esto está vinculado a la famosa consulta previa, ¿no? Pero también, o sea, no se ha podido hacer bien, se ve más como un trámite y un requisito y no realmente como pues un tema en donde se tengan que articular las voluntades pues de distintas comunidades. Entonces, yo veo este asunto pues mucho más complejo que simplemente, o sea, una reforma electoral. No, una reforma electoral no lo va a resolver, ¿no? Esto se va a resolver, insisto, en la medida en que empecemos a incorporar ciertas competencias en la solución de conflictos y verlo así, verlo como una cuestión en donde tenemos que generar consensos, donde tenemos que generar espacios de diálogo, porque al final, o sea, tenemos que coexistir, o sea, tenemos que habitar en esos espacios y llegar a acuerdos, ¿no? Y normalmente esos acuerdos pues se alcanzan a través del derecho electoral. Es decir, si queremos pues, nombrar representantes que vayan a hablar o a mediar por nosotros con las autoridades
de los diferentes niveles, pues entonces tenemos que llegar a acuerdos de cómo vamos a elegir a esas autoridades, qué características deben de tener. O sea, que esto sí o sí va a ir generando que el derecho electoral mute, que el derecho electoral pues tenga que tener otras características que las que hoy tiene. Entonces, pues me parece que el tema de la argumentación, judicial electoral, pues fue una puerta de entrada a un mundo que es vastísimo. O sea, es decir, ya sí, como ha dicho la sala superior, tenemos que tener en consideración el contexto, y por contexto tenemos que entender el espacio, pero también la cultura, la idiosincrasia y el sistema normativo propio. Todo eso se entiende como contexto. Es decir, casi llega uno a preguntar, ¿qué derecho se utiliza aquí para poderlo aplicar? Eso es contexto. ¿Qué derecho están utilizando aquí? Y como bien dices tú, Octavio, ¿y qué pasa si se están en conflicto dos sistemas normativos? ¿No? El de dos comunidades distintas. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cuál debería pesar? Ahora, esto pues yo casi les diría a lo largo de la historia se ha presentado en diversas ocasiones, ¿no? De hecho, así evolucionó el derecho. O sea, el derecho romano, que era el jus civile, se transformó en jus gentium y después se transformó en jus comune, ¿no? Y después eso fue en el derecho novohispano, pues fue el derecho indiano, y siempre hemos tenido que tener un modelo que permita la incorporación de subsistemas jurídicos, por decirlo de una forma, ¿no? Lo que pasa es que este modelo formalista, este modelo estatalista, que solo permite la preeminencia o existencia de un sistema normativo, pues es lo que nos está dando problema, ¿no? A pesar de que, pues justo el tema de la interpretación constitucional y convencional ha venido, pues, a generar, digamos, estas herramientas que podían permitir la coexistencia de diversos sistemas normativos. Pero como ustedes verán, o sea, se están terminando de alguna manera conceptos que considerábamos inamovibles, ¿no? Como el de soberanía nacional. O sea, bueno, pues eso hay que replantearlo. O sea, ya no podemos entender la soberanía nacional como en el siglo XIX. Porque muchas de estas comunidades se autorreconocen como naciones. Tú lo acabas de decir también, Octavio, ¿no? Como naciones independientes. Y eso suena a un escándalo. ¿Cómo? O sea, ¿se van a independizar? No, o sea, simplemente es que entienden de alguna forma que, pues, no ajustándose a nuestras categorías occidentales, pues ellos constituyen un algo distinto al Estado mexicano, ¿no? A nosotros nos puede escandalizar, pero eso se ha dado desde hace siglos y así se vienen concibiendo, ¿no? O sea, es decir, o sea, para mí lo que vale aquí es mi derecho. Así es, el juez Justice Gorsuch en la Corte de Estados Unidos es el que sabe más de derecho, ellos le llaman derecho indiano, ¿no? Y ha sido el ponente en la mayor parte de los asuntos de los derechos, porque ha sido él un defensor del derecho, a pesar de que se le considera un juez conservador, ha sido el defensor de los derechos de los pueblos originarios, y él es el que ha estado reafirmando la categoría. Oye, nosotros cuando nos expandimos, fue un exterminio, pero le reconocimos el derecho como y el Senado aprobaba por cada tribu que cuando se expandía Estados Unidos hacia el oeste como una nación, y así se quedaron los tratados, y cuando los grupos originarios pues acuden ante tribunales, pues son tribunales federales, ¿no? Son cortes de distrito, tribunales de apelación, y la Suprema Corte en cerciorata en última instancia, ¿no? Y la mayor parte han ganado los asuntos ellos, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque se les considera naciones, algo que pues, a nosotros cuando nos daban teoría del Estado en la universidad con el libro de Porrúa Pérez Porrúa, pues obviamente choca con la concepción formalista que tenemos, pero los anglosajones es la solución que le han dado para reconocer a esos grupos originarios como naciones enclaves dentro de sus estados ahí en Estados Unidos. Sí, pues digamos, aunque el sistema norteamericano, el common law ha tenido como pues otro tipo de desarrollo, porque en principio pues digamos, aniquiló a muchas de estas comunidades, luego las puso dentro de reservas, ¿no? Pero pues obviamente por toda la mirada internacional que tiene, pues les ha dado esta superautonomía, ¿no?
que eventualmente pues suena curiosa y rara por lo que explicas de los casinos y todas estas cuestiones, ¿no? Y trato curioso también el de Canadá, o sea, que también tiene otro sistema parecido al norteamericano, pero que también intentando a veces ser muy respetuoso, a veces pues eso genera problemas y conflictos, ¿no? Casos distintos a lo que tenemos desde México hasta Brasil, ¿no? En donde pues al final nosotros al haber tenido un tipo como de, pues eso, de mestizaje, entonces tenemos como una aproximación a nuestras comunidades distinto al que se tiene allá, ¿no? En principio, bueno, pues sí, digamos, media un tipo de racismo, porque pues hay que decirlo así, ¿no? En el cual pues eso ha llevado a la invisibilización de muchas de estas comunidades y las propias comunidades a automarginarse, ¿no? Entonces, claro, todos los avances, si ustedes se han fijado que se han tenido en ese aspecto, han sido más bien vía el derecho electoral que la justicia ordinaria. Eso es curioso. O sea, fue el Tribunal Electoral el que empezó a trabajar todos estos temas que se volvieron célebres a la postre, ¿no? Pues justo reconociéndole autonomía a estas comunidades y ajustando el derecho nacional al derecho internacional. Y entonces era digamos, normal pensar pues que se llegaría a un modelo hermenéutico y argumentativo que tuviera que ver con este ejercicio. Y eso es lo que se llama argumentación contextual, ¿no? Entonces, este ejercicio, pues, como les digo, está ligado a otros esfuerzos que han surgido dentro de la justicia electoral, como es el caso de la defensoría, ¿no? O sea, la defensoría para pueblos y comunidades indígenas, que en principio se llamó así, ahora es una defensoría reforzada, pero fíjense, empezó siendo eso, o sea, empezó notando que teníamos que acercarnos a ese contexto pues con otras premisas distintas a las de cualquier caso que no tuviera esas características. Por ejemplo, ustedes sabrán muy bien que en estos casos de la argumentación contextual media la suplencia de la queja, que es más casi la suplencia absoluta de la queja. Es decir, en algún momento esta defensoría pues, tuvo como función primordial o principal elaborar los escritos, interponer los medios de impugnación que en su caso se necesitaran, ¿no? O sea, fíjense, o sea, mientras que en casi todos los otros ámbitos de la justicia, pues se tiene que de alguna forma empezar o iniciar el proceso, en este caso, pues casi era el tribunal que iba, decía, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Justo considerando estos elementos de marginación, de invisibilización, de lejanía que estas comunidades indígenas tenían, ¿no? Y notando que además pues había una vida político-electoral muy nutrida dentro de estas comunidades, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos, yo considero, a aprender mutuamente. O sea, las comunidades indígenas hoy saben mucho de derecho electoral, pero nosotros también hemos aprendido de sus prácticas. O sea, hemos entendido también, pues, que tienen, por ejemplo, principios o valores que a nosotros nos convendría incorporar de alguna manera. Por ejemplo, pues, este respeto hacia las autoridades, esta fuerza vinculante que tienen sus decisiones judiciales, la idea colaborativa, la forma de mediar y de solucionar conflictos, la forma en la que participan políticamente, ¿no? Exacto. Mira, aquí Octavio ya nos compartió también una tesis de jurisprudencia. Entonces, en el caso de las comunidades indígenas, en el caso de la argumentación contextual, todos estos principios van ayudando, van haciendo que esta argumentación tenga como prioridad resolver los conflictos. O sea, tengan como prioridad no imponer cuál es el fundamento legal, sino llegar
poder, digamos, facilitar la vida política de esas comunidades. Entonces, esto cambia drásticamente la forma de concebir la argumentación jurídica, porque mientras que la argumentación jurídica busca encontrar el ordenamiento o la norma que sea más idónea o más razonable, o tiene varios adjetivos, ¿no? En este tipo de argumentación, lo que se trata es de conciliar, se trata de articular, o sea, de generar pues un espacio de convivencia más favorable, ¿no? Por eso se llama contextual. Y claro, digamos, a juristas tradicionales esto les puede molestar, pues porque, o sea, ¿cómo va a estar por encima de la norma el contexto? Pero así es, o sea, el contexto es más importante que la norma. Suena raro si lo piensan, pero bueno, pues así es, justo con la defensoría, junto con estos principios que tienen que ver con la suplencia de la queja, que tienen que ver con la revisión, incluso en algunos casos de plazos y términos, ¿no? O sea, es sumamente interesante y me parece que eso nos ha permitido avanzar. Ahora, ciertamente no avanzar de manera así libre, porque ha habido muchas críticas, ¿no? O sea, estos dicen, pues, yo diría que incluso el famoso plan B tiene que ver con eso. Si lo piensan ustedes un poco, ¿cuáles eran las quejas? Es que el juez electoral sea extralimitado, es que el juez electoral ya no se quiere basar en la ley. El plan B creo que decía algo así, ¿no? Que tenía que volver al tribunal electoral un juez de legalidad. Porque si el tribunal electoral ha sido en su momento garantista, ahora principialista, ha sido por estas causas, o sea, por esta argumentación contextual. O sea, por haber aprendido que el contexto era distinto y que la cultura tenía otra forma de acercar. Y esto, insisto, sigue molestándole a mucha gente. Pues porque eso implica respetar esas condiciones y no imponer un tipo de derecho, ¿no? O de normativa. Incluso si me lo exigen, yo diría que ha hecho más democrático el derecho electoral y a la justicia electoral, ¿no? Es decir, el encontrarnos con las comunidades indígenas nos ha favorecido, también a nosotros, sobre todo a nosotros. Entonces, bueno, pues es lo que corresponde a este tema, insisto, es sencillo, parece evidente, me parece que estamos justo en momentos en que se está desarrollando, todavía hay gente que dentro del Tribunal Electoral no lo cree. O sea, no lo cree, o sea, no cree que esto es patentado aquí, que nosotros fuimos capaces de crear otro modelo de argumentación distinta, porque pues hay como esa cuestión de decir, no, es que esto no corresponde con los modelos de argumentación jurídica tradicionales a los que nos deberíamos de ajustar. E incluso en su momento, o sea, Manuel Atienza cuando vino criticó esta forma de argumentar. Claro, pero miren, nos ha resultado y es nuestra. Y yo me parece que tendríamos que seguir estudiándola. Esa es mi idea, ¿no? Gracias, Octavio. Bueno, pues yo les agradezco su tiempo. Sí, Luis Octavio, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Nada más por aquí tengo una duda que tal vez me hace falta investigar más sobre eso. Pero, por ejemplo, cuando entran en conflicto dos derechos, por ejemplo, de acuerdo a un sistema normativo de una comunidad indígena y entra en conflicto con una constitucionalidad o una convencionalidad, digamos, que un sistema normativo de una comunidad indígena viola un derecho humano. Ahí, por ejemplo, hay un principio de preponderancia, ¿no? ¿A qué se le da preponderancia? ¿Al sistema normativo que ellos tienen o, por ejemplo, a una convencionalidad o una constitucionalidad? Muchas gracias. Sí, bueno, pues justo es un tema de interpretación constitucional, ¿no? O sea, ya ven que siempre están con el tema de la ponderación, ¿no? O sea, el tema del enfrentamiento, del encuentro entre diversas normas y la idea es
que dentro del, vamos a decirlo así, de la tradición argumentativa contemporánea, pues la idea es tratar de, en principio, armonizar esas normas, ¿no? Aunque hay pues una teoría que dice que hay que derrotar uno, ¿no? Que hay que descalificar una, ¿no? Yo creo que siempre hay forma de salvar en parte las normas, ¿no? Entonces, lo que normalmente pues se hace es argumentar, cuando decimos argumentar principialistamente o como lo ha hecho el Tribunal Electoral, pues es tratar de explicar por qué debería ser de un modo y no de otro, pero que en este momento no se puede aplicar de ese modo porque eso supondría un conflicto social mayor, ¿no? Entonces, ahí ese es el tema, ¿no? O sea, es decir, a muchos les puede molestar, pero a veces en aras de evitar un conflicto social, se opta por una norma incluso intracomunitaria que podría estar incluso por el derecho convencional, incluso no suele pasar, pero puede estar así, y se opta por otras medidas que suponen, pues eso, ¿no? Educación cívica, acercamientos, foros, consultas, ¿no? Para poder solucionar el problema como decía yo hace rato, a través de medios alternos de solución de conflictos, más que a través de sentencias. Entonces, por eso a veces eso molesta, porque no es que la sentencia tendría que haber respaldado ese fundamento legal, sí, pero eso se hubiera cargado a la comunidad, ¿no? Sí, Octavio, adelante. Sí, con lo que usted manifiesta ahorita, doctor, de que pues no creen que ustedes fueron pioneros en eso, pues recordar el caso Cherán, ustedes resolvieron un JDC, si mal no recuerdo, 91-67 del 11, y de esa comunidad después se le reconoció como municipio y promovió una controversia constitucional ante el Pleno de la Corte, la 32 de 2012, donde reconociendo previamente las salas, lo que hizo Sala Superior, les dieron el carácter de municipio con sus usos y costumbres, y ya con eso la autoridad lo tuvo que reconocer y en base a ellos demandaron la falta de una consulta a la legislación del estado de Michoacán. Entonces, como mencionó ahorita usted el doctor Atienza, ¿no? Pues que otra forma de empezar en Europa, aquí a América Latina, pues ellos no tienen grupos originarios y nosotros sí, ¿no? Entonces, como la argumentación, como la propia sentencia de Sala Superior del caso Cherán fue lo que originó que se creara, se le reconociera personalidad jurídica a ese municipio por usos y costumbres, ese municipio de pueblos originarios, y después ellos accionaron un medio de control constitucional que es exclusivo para los municipios, la controversia constitucional conforme al 105, y la Corte le reconoció el carácter, incluso menciona el antecedente y le vino dando la razón y declaró la invalidez de la norma que reclamaban a ellos del Poder Legislativo del Estado de Michoacán, de cómo la argumentación constitucional que usted mencionó que se dio en la Sala Superior, después la Corte, el Pleno de la Corte la retomó y la consideró como válida, ¿no? Para reconocer los derechos de los pueblos originarios en materia político-electoral, concretamente, pues la falta del derecho a la consulta del Poder Legislativo de Michoacán. Exacto, entonces yo creo que o sea, yo como tú, creo que es parte de nuestra manera de atender los problemas que han surgido a partir de nuestra propia problemática y tratar de dar soluciones a propósito de ello. Y yo creo que eso es bueno, insisto, o sea, yo creo que justo la argumentación contextual puede entenderse en estricto sensu como atender al contexto del conflicto, pero también en sentido amplio debe entenderse como un modelo de argumentación que está tratando de solucionar los problemas de su propio contexto. O sea, en general, toda la argumentación jurídica en México y en América Latina tendría que tener este cariz, o sea, es decir, basarse en los problemas que tenemos nosotros. O sea, porque los modelos europeos pues se basan en los problemas que están en Europa, que tienen en su contexto. No sé si me explico, ¿no? Y está bien, algunas de esas cosas nos servirán, pero otras tenemos que hacerlas a partir de nuestro contexto, a partir de nuestra problemática, porque ya ustedes y yo hemos tenido oportunidad de constatar cómo ha fallado eventualmente el extrapolar teorías, el importar modelos, no considerando el contexto. Ahí está el sistema penal acusatorio y podemos seguir sumándole a la lista modelos extranjeros. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bonito día. Les veo en una próxima clase.
Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Hasta luego, próxima. doctor. Bye. Buenas tardes.